Esta historia es para ti, que perdiste a tu madre demasiado pronto. Para ti, que en silencio sigues preguntándote, ¿qué haría ella si estuviera aquí? Yo tenía solo 8 años cuando mi mamá murió. Y muchos años después, embarazada, sola y rota por dentro, volví a necesitarla como nunca antes. Entonces, una noche, ella vino a mí en un sueño, y me dio la respuesta que cambió mi vida. Quédate conmigo hasta el final. Porque si tú también estás buscando una señal, podrías encontrarla aquí. Suscríbete al canal, y comparte esta historia si alguna vez sentiste que alguien, desde el otro lado, te estaba cuidando. Me llamo Lucía. Tengo 32 años y una historia que, hasta hace poco, nunca me atreví a contar. Tal vez porque duele. O tal vez porque hay cosas que una guarda muy profundo, por miedo a que nadie las entienda. Pero hoy, siento que llegó el momento. Porque si esta historia llega a ti, que estás pasando por algo parecido, entonces habrá valido la pena. Mi mamá se llamaba Carmen. Tenía la voz más dulce del mundo y un olor que aún hoy, tantos años después, podría reconocer entre mil. Siempre decía que yo era su pedacito de cielo. Y cada noche, antes de dormir, me acariciaba el pelo y susurraba. No importa lo que pase, siempre voy a estar contigo. Yo no entendía bien lo que eso significaba. Para mí, mamá era eterna. Como el sol. Como el cielo. Como esas cosas que simplemente están. Tenía solo 8 años cuando la perdí. Un día estaba en casa, preparando su té con miel, y al siguiente, ya no estaba. Fue un accidente repentino, absurdo, de esos que parten el mundo de un niño en dos. Una caída en la calle, un golpe en la cabeza, una hemorragia silenciosa. En cuestión de horas, el hospital, las lágrimas, las voces bajas, y el silencio. Recuerdo estar sentada en el sofá, con los pies colgando, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a entrar con su sonrisa de siempre. Pero no entró. Nadie sabía bien cómo decírmelo. Mi abuela me abrazó fuerte, y solo me dijo: tu mami se fue al cielo, mi amor. Pero desde allá, va a cuidarte siempre. Yo no respondí. Ni lloré en ese momento. Me quedé mirando la ventana, esperando verla pasar volando entre las nubes. Esa noche dormí con su chaleco preferido. Tenía impregnado su perfume y un hilo de su cabello en el cuello. Lo apreté fuerte, como si así pudiera hacerla volver. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y vacío. Mi papá intentaba mantenerse fuerte, pero sus ojos decían otra cosa. Todo cambió, la casa, los sonidos, el aire, y yo. Pasé años preguntándome por qué. ¿Por qué se había ido? ¿Por qué no me había dicho adiós? ¿Por qué a mí? La gente decía que el tiempo lo cura todo. Pero no es verdad. El tiempo no cura. Solo enseña a caminar con el hueco en el pecho. Crecí buscando a mamá en los rostros de otras mujeres, en las maestras, en vecinas, en madres de amigas. Pero ninguna era ella. Nadie sabía peinarme como ella. Nadie entendía mis silencios. Nadie me decía: estoy orgullosa de ti como ella lo hacía. Guardé sus cosas en una caja, su pañuelo de flores, una carta que me escribió en mi cumpleaños, una fotografía donde estamos las dos riendo, abrazadas, con los ojos brillando. Esa caja fue mi refugio durante muchos años. Cuando tenía miedo, cuando estaba triste, la abría y le hablaba como si pudiera oírme. ¿Estás ahí, mamá? ¿Puedes verme? Y aunque no escuchaba respuesta, sentía algo. Un calorcito. Un consuelo suave. Como si alguien me rodeara con un manto invisible. Durante mi adolescencia, soñé con ella muchas veces. En algunos sueños me hablaba. En otros, solo estaba sentada, mirándome. Y aunque nunca me decía mucho, siempre despertaba con el corazón más liviano. El día que cumplí 18 años, fui sola al cementerio. Llevé girasoles, porque eran sus favoritos. Me senté frente a su tumba y le conté todo, lo que había logrado, lo que me dolía, lo que temía. Y le prometí una cosa. Voy a seguir adelante, mamá. Pero si algún día me caigo, por favor, ven a mí. Dime qué hacer. Prometiste que no me dejarías sola. No sabía entonces cuán literal sería esa promesa. Pasaron los años. La vida siguió su curso. Pero hubo un día, uno solo, en que mi mundo volvió a detenerse. Y fue entonces cuando mi madre volvió.
No en carne. No en hueso. Pero más viva que nunca. Crecí con la ausencia de mamá como una sombra suave, pero constante. Una herida invisible que se abría en los momentos más inesperados, en los cumpleaños, cuando veía a otras niñas abrazar a sus madres en la escuela, en cada logro que quería compartir con ella. Fui una adolescente tranquila por fuera, pero llena de silencios por dentro. Nunca aprendí a pedir ayuda. Me acostumbré a resolver sola, a callar el llanto, a fingir que no dolía tanto. Me hice adulta sin darme cuenta. Estudié, trabajé, salí con algunos chicos. Pero en el fondo, lo que más deseaba era algo que nunca supe poner en palabras. Una familia. Un amor que no me dejara. Un lugar donde sentirme segura, como cuando mamá me envolvía entre sus brazos. Y entonces conocí a Matías. No era perfecto, pero me hacía reír. Me escuchaba. Me decía que yo era fuerte. Por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, el destino me estaba devolviendo algo. Fue todo rápido. Nos conocimos, nos acercamos, nos enamoramos, o eso creí. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi mundo se detuvo. Sentí miedo, sí. Pero también una emoción nueva. Un fuego suave en el pecho. Pensé, voy a ser mamá. Tal vez, ahora sí, tenga una razón para sanar todo lo que duele. Le conté a Matías una tarde, en su casa. Tenía las manos heladas, el corazón galopando. Él me miró en silencio. Y luego dijo solo 3 palabras. Esto no entra en mis planes. Y se fue. No volvió a llamarme. No respondió mis mensajes. Y con cada día que pasaba, mi ilusión se deshacía como arena entre los dedos. Volví a casa, me encerré en mi cuarto, y lloré como no lloraba desde niña. Me miré al espejo y no me reconocí. ¿Cómo iba a criar a un hijo sola? ¿Cómo iba a ser fuerte, si apenas me sostenía en pie? Empezaron a aparecer las voces de afuera, y las de adentro. Aún estás a tiempo. Es tu vida, no te la arruines. ¿Y si no puedes con esto? Fueron días oscuros. Largos. Vacíos. Comía poco. Dormía mal. Pasaba horas con las manos en el vientre, preguntándome si ese bebé sentía mi miedo. Una noche, ya no aguanté más. Me senté en el piso del baño, con la espalda contra la pared, y lloré en silencio hasta que me temblaban las piernas. Y entonces la dije. La única frase que no había pronunciado en años. Mamá, si puedes oírme, por favor, dime qué hacer. Ayúdame. No me dejes sola ahora. Fue un susurro. Apenas un murmullo ahogado entre sollozos. Pero lo sentí salir del alma. Esa noche, dormí con el corazón roto. Y sin saberlo, fue la noche en que todo cambió. No sé exactamente a qué hora me quedé dormida esa noche. Recuerdo el frío en mis pies, el ardor en mis ojos, la opresión en el pecho. Me acosté sin esperanza, como quien se rinde después de resistir demasiado. Me sentí vacía, derrotada, como si la vida se hubiera cerrado sobre mí, sin salida. Pero algo pasó. Algo que no puedo explicar con lógica. En el sueño, desperté en un lugar que no conocía, y al mismo tiempo me era familiar. Estaba de pie en un campo lleno de girasoles. Eran altos, dorados, cálidos. El cielo era tan azul que dolía mirarlo, y el aire tenía ese olor dulce que siempre traía la cocina de mi madre, pan recién horneado, canela, algo acogedor. Y entonces, la vi. Mamá. Estaba allí, a pocos pasos de mí, como si nunca se hubiera ido. Llevaba su vestido blanco de lino, aquel que solía ponerse los domingos. Su cabello recogido, su sonrisa intacta. Sus ojos. Dios, sus ojos. Los mismos que me miraban cuando yo era niña y tenía miedo a la oscuridad. Los mismos que me decían sin palabras, estoy aquí. Todo va a estar bien. No dije nada. Solo corrí hacia ella como una niña asustada, como si temiera que se desvaneciera antes de llegar. Pero no. Estaba allí. Sólida. Real. Tibia. Me abrazó fuerte. Y en ese abrazo, desapareció todo el dolor. Hola, mi amor, me dijo al oído. Te he estado esperando. Me quebré. Mamá, me dejaron, estoy embarazada, no sé si puedo, no sé qué hacer. Ella me acarició el rostro,
como lo hacía cuando yo tenía fiebre o cuando había tenido una pesadilla. Su tacto era igual. Su voz tenía esa cadencia que solo tienen las madres que aman más allá de la vida. SHH, tranquila, hija mía, dijo. No estás sola. Nunca lo estuviste. Yo lloraba como cuando era niña, con el alma rota. Ella no me apuraba. Solo me sostenía. Pero él se fue, logré decir entre sollozos. No me quiere. No quiere al bebé. ¿Y si no puedo? ¿Y si arruino todo? Ella me miró fijo, con esa firmeza dulce que tanto me guiaba. Este bebé no viene a arruinarte la vida, Lucía. Viene a salvarla. Esas palabras se grabaron en mí como fuego. ¿Salvarla? ¿Cómo? Entonces me tomó de la mano y caminamos juntas entre los girasoles. El aire se volvió más brillante, y a lo lejos, como si fuera una película, vi escenas que no eran recuerdos, sino algo más. Me vi a mí misma sosteniendo a una niña de ojos brillantes, que me llamaba mamá. Nos reíamos juntas. Yo la peinaba como mamá me peinaba a mí. Vi tardes en el parque, cumpleaños, besos. Vi a un hombre, no era Matías, que me abrazaba desde atrás mientras jugábamos con la niña. No necesitaba palabras para entenderlo, él la amaba como si fuera suya. ¿Lo ves? Dijo mi madre. El camino no termina aquí. Este dolor es solo un umbral. Lo que viene, es vida. Me arrodillé frente a ella, con la cara empapada de lágrimas. No sabía que dolía tanto vivir sin ti, le dije. Ella sonrió con tristeza. Y yo no sabía cuánto te dolía hasta que me llamaste. Pero ahora lo sé. Y ahora, estoy contigo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo criar a esa niña? Claro que sí. Porque en ti hay más fuerza de la que imaginas. Porque te crié para resistir. Y porque ahora, ya no estás sola. Se acercó y me puso una mano sobre el vientre. Ella te necesita. Y tú la necesitas a ella. Y aunque yo no esté en carne y hueso, estoy aquí. En cada paso. En cada decisión. En cada noche de duda. Estaré contigo. A tu lado. Hasta el final. Me abrazó una vez más. No temas. Lo vas a lograr. Y un día, esta historia que hoy duele, será la historia que te salve. El paisaje comenzó a llenarse de luz dorada. El cielo brillaba como un amanecer. Y antes de alejarse, mamá se inclinó y me susurró al oído. Dale vida a esa niña, como yo te la di a ti. Desperté empapada en lágrimas. Eran las 5:14 de la mañana. El cuarto estaba en silencio. Pero en mi pecho, había algo nuevo. No era tristeza. Era certeza. Mi madre me había hablado. Y por primera vez en muchos años, me sentí completa. Después de aquel sueño que cambió mi vida, desperté con una mezcla de calma y asombro. Pero sabía que un sueño, por más intenso que fuera, necesitaba algo más. Necesitaba señales que me confirmaran que no estaba loca, que no había imaginado todo. Al principio, fueron pequeñas cosas. Detalles casi invisibles, pero que para mí eran como mensajes en botella lanzados desde otro mundo. La primera vez que sentí algo así fue en la consulta médica. Estaba esperando para hacerme una ecografía, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. De repente, escuché una voz suave detrás de mí. ¿Te gustaría escuchar una canción?, preguntó una señora mayor que estaba a mi lado en la sala de espera. Asentí sin saber por qué. La señora puso una radio pequeña y comenzó a sonar una canción que mi mamá solía cantar cuando yo era niña. Era una melodía dulce, llena de promesas y amor. En ese instante, sentí que mi madre estaba allí conmigo, dándome ánimo. Otra vez, una tarde lluviosa, mientras caminaba por la calle, una ráfaga de viento me envolvió y, de repente, sentí un aroma conocido. Era el perfume de mamá. Ese aroma floral, suave, que jamás olvidé. Me detuve, cerré los ojos y respiré profundo. Lágrimas comenzaron a brotar sin aviso. Fue un consuelo inmenso. Un abrazo invisible que me decía, estoy aquí. Y no solo eso. Hubo una coincidencia que me dejó sin aliento. Un día, revisando unos papeles viejos que guardaba en una caja, encontré una carta de mi mamá que no recordaba. Era una carta que ella me escribió en uno de mis cumpleaños cuando era niña. Leí unas palabras que parecían escritas para ese momento exacto de mi vida.
Sé que algún día enfrentarás tormentas, pero recuerda que dentro de ti hay una luz que nadie puede apagar. Yo siempre seré tu refugio. No pude contener la emoción. Era como si mamá me estuviera hablando directamente desde el otro lado, preparándome para esa tormenta que yo no podía evitar. Y entonces llegaron los mensajes de otras personas. Una vecina que nunca me había prestado mucha atención me dijo un día: Lucía, no sé cómo lo haces, pero tienes un brillo especial. Se nota que alguien te protege. Un amigo me contó que había soñado con una mujer vestida de blanco que le decía que me cuidara. Cada señal, cada mensaje, era un hilo invisible que tejía una red de amor alrededor de mí. Empecé a sentir que no estaba sola, que mamá realmente estaba a mi lado, guiándome y protegiéndome en silencio. Con cada pequeño milagro, con cada detalle que parecía casual pero no lo era, mi fe se fortalecía. Era un diálogo silencioso entre mi corazón y el suyo. Sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero esas señales eran mi ancla. Me enseñaban que, aunque la vida pueda ser incierta y dura, el amor trasciende la muerte. Que las personas que amamos no se van del todo, solo cambian de lugar. Y que, en los momentos más oscuros, ese amor puede aparecer como una brisa, un aroma, una canción o una palabra dicha al azar. Desde aquel sueño y esas señales, comencé a caminar con más esperanza. Y con la certeza de que, aunque mi madre no esté aquí en cuerpo, sí lo está en espíritu. Los meses de embarazo fueron un torbellino de emociones que me envolvían como olas imprevisibles. Había miedo profundo, un miedo a lo desconocido, a criar sola a una niña sin la guía de mamá. Pero también había una esperanza silenciosa, una luz que crecía dentro de mí, como un fuego que nunca se apaga. Cada noche, al acostarme, rozaba con mis dedos mi vientre redondo y le hablaba a mi hija aún no nacida. Le contaba de su abuela, de la mujer que me cuidó desde el cielo y que ahora cuidaría de las dos. Sentía la presencia de mamá en cada latido de ese pequeño corazón que me daba fuerza para seguir. Llegó el día del parto y, aunque estaba rodeada de médicos y enfermeras, sentía que el verdadero sostén venía de un lugar mucho más profundo y sagrado. Las horas se hicieron eternas. El dolor fue intenso, pero también lleno de significado. Cada contracción era un recordatorio de que estaba dando vida, no solo a mi hija, sino a una nueva esperanza. Cuando finalmente escuché ese primer llanto, un sonido puro y lleno de vida, sentí que el universo entero contenía el aliento. Sostener a Sofía en mis brazos fue como abrazar un milagro hecho carne y alma. Sus ojos, tan pequeños y perfectos, se encontraron con los míos y en ese instante supe que todo el miedo se había transformado en amor. Lloré sin poder parar, lágrimas que limpiaban años de tristeza y soledad. Era como si mamá estuviera allí, al borde de la cama, sosteniendo mi mano, susurrándome que todo estaría bien. Le susurré a Sofía su nombre, con voz quebrada pero llena de amor. Sofía, hija mía, eres la luz que ilumina mi camino, el regalo más hermoso que la vida me ha dado. En ese momento entendí que la historia que había comenzado con dolor ahora se renovaba con esperanza. Que el amor de mamá había cruzado el velo para llegar hasta mí y para proteger a la nueva vida que ahora sostenía. Sofía no era solo mi hija. Era la prueba viviente de que el amor trasciende el tiempo y la muerte. Era el símbolo de que, aunque el camino pueda parecer oscuro, siempre existe la posibilidad de renacer. Desde aquel día, cada sonrisa de Sofía, cada pequeño logro, era un recordatorio de la fuerza que había dentro de mí y del amor eterno que me sostenía. Y aunque mamá no estuviera aquí en cuerpo, sentía su presencia en cada gesto, en cada suspiro, en cada latido de nuestros corazones. Porque la vida no solo continúa, se transforma. Y el amor nunca muere. Hay momentos en la vida en que el dolor parece insuperable, cuando la ausencia se siente como un abismo imposible de cruzar. Yo he estado ahí. Lo he sentido en cada fibra de mi ser. Perder a mi madre fue como perder un pedazo de mí, una parte que creí que jamás podría recuperar. Pero hoy quiero contarte algo que aprendí con el tiempo, con el alma abierta y el corazón dispuesto a sanar. El amor verdadero no muere con la persona. Trasciende el tiempo, el espacio y cualquier barrera que podamos imaginar. Cuando mi madre se fue, pensé que la perdería para siempre. Que jamás volvería a sentir su calor, su presencia, su guía. Pero la vida me mostró que el amor se transforma. Que aunque no la vea,
Puedo sentirla en el viento, en un aroma, en un susurro. Quizás tú también estás atravesando esa sombra de ausencia. Quizás buscas respuestas o solo un poco de consuelo para el alma. Quiero decirte que no estás sola. Que el amor que un día sembraste con esa persona especial sigue vivo y florece en los momentos más inesperados. En mi historia, ese amor llegó en forma de un sueño, de señales, de palabras susurradas desde otro plano. Llegó en la fuerza que me levantó cuando todo parecía perdido. Y llegó en la sonrisa de mi hija, que es el legado vivo de ese amor eterno. Sé que no hay fórmulas mágicas ni caminos fáciles. Pero sí hay esperanza. Hay una luz que nunca se apaga, una fuerza que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Por eso, si hoy estás llorando, dudando, buscando una señal, abre tu corazón. Escucha con el alma. Porque el amor más allá del velo está ahí, siempre presente, esperando que lo reconozcas. Gracias por compartir este viaje conmigo. Gracias por ser parte de esta historia de amor, pérdida y renacimiento. Y recuerda, el amor nunca muere.